Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a este resumen de noticias de hoy, domingo 11 de julio. Precisamente les recordamos que nos puede seguir a través de las redes sociales, en Facebook como Sinar Costa Rica Noticias, en Twitter como @Sinar Noticias y en YouTube como Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a las informaciones. El Ministerio de Educación Pública manifestó que el retorno del curso lectivo este lunes será totalmente seguro y que se tomaron las medidas correspondientes para evitar contagios de COVID-19. Tras la pausa del curso lectivo este lunes 12 de julio, se retomarán las clases en la modalidad de educación combinada, es decir, presencial y virtual. De acuerdo con los datos proporcionados por la Caja Costarricense de Seguro Social, de los 85.896 funcionarios que laboran en el MEP, el 97% ya recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 9.083 trabajadores la segunda dosis. Las clases retornan en medio de estrictos protocolos para evitar el incremento de casos de COVID-19. El demógrafo Luis Rosero afirma que los datos actuales evidencian tranquilidad y seguridad para que los estudiantes regresen a sus aulas. Se redujo el número de contagios de menores de edad por cada 100 adultos contagiados. Pasamos de 34 en la semana de la reapertura a solo 24 3 meses después. Análogamente, si las escuelas fueran lugares peligrosos de contagio, su reciente cierre debió producir una caída en la pandemia. Pero los datos otra vez muestran que eso no sucedió. Pasamos de 28 casos de COVID-19 en menores de edad a 36. Con las escuelas cerradas se están contagiando relativamente más chicos que cuando estaban abiertas. Tanto la ministra de Educación como las autoridades de salud han dicho que es fundamental el regreso a clases. De acuerdo con los datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, desde febrero que iniciaron las clases en modalidad combinada hasta la pausa al curso lectivo, se recibieron 3.000 denuncias por violación de los derechos de los menores. Los niños en esta etapa y los adolescentes necesitan muchísimo la socialización con sus iguales y el centro educativo es un lugar donde ellos lo pueden realizar de una forma segura y muy sana. Es importante saber que los niños aquí cuentan con todo lo que es la estabilidad y la estabilidad emocional que les pueden dar todos los compañeros y sus profesores. Debido al escenario que atraviesa el país, el Ministerio de Educación Pública también ha reforzado el servicio de orientación, dando apoyo a niños con problemas familiares, falta de recursos económicos, violencia, personas menores de edad embarazadas, entre otros. En caso de que se requiera ayuda en primeros auxilios psicológicos, se puede llamar a la línea Aquí Estoy para estudiantes y familias al 2459-1598 en un horario de 8 a 5 y de lunes a viernes. Las escuelas y colegios son lugares seguros y estaremos a su lado protegiéndoles porque la seguridad también está en la escuela. La finalización del curso lectivo será el 19 de enero del 2022, pero para Navidad y festividades de fin de año habrá un descanso entre el 23 de diciembre y el 2 de enero. El Ministerio de Educación además informó que las pruebas FARO se aplicarán en noviembre y diciembre. Las pruebas de dominio lingüístico serán del 4 al 29 de octubre del 2021 y los actos de graduación se llevarán a cabo el 20 y 21 de enero del próximo año. Como parte del cumplimiento de los protocolos de salud y el monitoreo de contagio en los centros educativos, el MEP desarrolló un sistema de información nacional que digitaliza y centraliza el registro de reportes de casos asociados a la COVID-19 en centros educativos y su monitoreo. El sistema cubrirá todos los centros educativos públicos y privados autorizados del país, con lo que permitirá reforzar la trazabilidad de las áreas rectoras de salud y del MEP, así como reforzar el cumplimiento en aplicación de los protocolos. Siempre en este tema, la entrega de alimentos para los estudiantes se mantendrá, así lo informó el Ministerio de Educación. Además, sí habrá excepción en la restricción vehicular para que los padres de familia puedan ir a dejar o traer a sus hijos al centro educativo.
El servicio de alimentación estudiantil se mantendrá como lo establecen los protocolos para la entrega de alimentos a los estudiantes, bajo los 3 escenarios de servicio, que es entrega de paquetes de alimentos, apertura de comedor y entrega de paquetes de alimentos ajustados y comedores abiertos en su totalidad. La próxima entrega de paquetes de alimentos se realizará del 27 al 30 de julio y del 3 al 6 de agosto, según la Dirección Regional de Educación. Sobre el transporte estudiantil, se reanuda el servicio tal como venía funcionando, lo cual depende de los horarios de los centros educativos, cantidad de usuarios, rutas y otras variables. En el caso de las personas que requieran trasladarse al centro de estudio a efectos de dejar o recoger a una persona menor de edad, habrá excepción a la medida de restricción vehicular diurna. Para ello deberán contar con una carta de comprobación, carnet con fotografía de la persona estudiante o el comprobante de matrícula del centro educativo respectivo. Los estudiantes que ingresen a los centros de estudio esta semana seguirán las instrucciones de sus docentes, así como todos los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud. Según el Ministerio de Educación Pública, el objetivo es que retornen como iniciaron el presente curso lectivo, es decir, unos de forma presencial y otros desde el hogar. Esto para mantener los protocolos de distanciamiento social. Rigen igualmente los mismos lineamientos conforme al uniforme. Si algún estudiante no tiene el uniforme completo, puede asistir a lecciones en el centro educativo sin problema. Si las condiciones lo permiten, los centros educativos realizarán modificaciones en el transcurso de los días para optimizar la atención presencial de estudiantes. Pasamos a otros temas. El Banco Central finalizó su entrega de recursos para créditos especiales y logró colocar el 98% del presupuesto en las entidades financieras. El objetivo es poder brindar préstamos con mejores condiciones y apoyar a familias y empresas afectadas por la pandemia y con esto poder reactivar la economía del país. El Banco Central logró una colocación del 98% en los diferentes bancos y entidades financieras del desembolso de 720.000 millones de colones que realizó para brindar facilidad de financiamiento especial. El restante 2% no fue demandado por los bancos. Estos recursos buscan apoyar a empresas y familias afectadas económicamente por la pandemia y de esta manera reactivar la economía del país. El dinero suministrado por el Banco Central ha beneficiado a 25.225 deudores para arreglos de pago y para nuevos créditos. Además, los recursos han reducido en promedio en la cuota de los créditos del 20,5% y del 55,1% respectivamente. El presupuesto fue colocado por las entidades financieras entre sectores como transporte, comercio, hoteles y restaurantes mayoritariamente. Los sectores que se vieron más afectados, más que todo en la parte económica, pues fue el transporte, el comercio, hoteles y restaurantes. Consideremos que ahí fue donde se generó mayor impacto en materia incluso de desempleo, pasando desde un 12% hasta un 24.2%. El sector de hoteles y restaurantes, teniendo una ocupación de unos aproximadamente 140.000 personas, pasó a tener solo 77.000. Ahora, en esto es importante recalcar que el banco, con estos desembolsos, el sistema financiero, más que todo privado, fue el que le pudo hacer más frente, porque es donde se encuentra la mayor cantidad de personas endeudadas. La facilidad especial de crédito a mediano plazo fue aprobada por la Junta Directiva del Banco Central en septiembre del año 2020 para proveer a los intermediarios financieros regulados de financiamiento en moneda nacional a mediano plazo y bajo costo, condicionado a que trasladaran esos recursos en condiciones también favorables a los ciudadanos. Si bien es cierto, el éxito es del 98%, es decir, que primeramente se aprobó 700.000 millones de colones y pasó después a aprobarse un poco más a 826.000 millones. Solamente el 2% no hizo uso de esta opción de crédito, ya sea para refinanciar, ya sea para readecuar o arreglos de pago. Solo un 8.2% lo hizo en otros créditos, y esto es probable por los créditos que estaban en fila o ligeramente detenidos por el proceso de impacto para
un nuevo estudio de aprobación del sistema bancario. Los recursos tienen como objetivo mitigar el impacto económico de la pandemia sobre el consumo, la producción y el empleo y contribuir a reducir de esa forma las secuelas permanentes de la crisis actual en la sociedad y el sector productivo. La economía costarricense ha venido mejorando de manera paulatina durante los primeros meses del 2021, luego de un 2020 muy complicado por los efectos de la pandemia. Así lo consideran algunos economistas tras hacer una evaluación del primer semestre. De acuerdo con las cifras del Índice Mensual de Actividad Económica dado a conocer por el Banco Central, a marzo pasado la economía nacional registró un crecimiento interanual de 3,9%. Dicho crecimiento viene ligado al repunte en la economía de Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de Costa Rica, mientras que a nivel interno el crecimiento se ha dado por un comportamiento favorable de las exportaciones del régimen de zonas francas. Sin embargo, la mejora va siendo desigual entre los distintos sectores, es decir, no todos están creciendo al mismo ritmo, así lo explicó Luis Diego Herrera, analista económico del grupo Acobo. El analista considera que para final de año la economía nacional mostrará un crecimiento cercano al 3%, en el tanto se logren aprobar los acuerdos negociados con el Fondo Monetario Internacional. Los datos más recientes de la economía de Costa Rica reflejan una mejora en materia de actividad económica. Principalmente esta mejora se da por el buen desempeño que ha estado teniendo la economía de Estados Unidos. Esta mejora a nivel local es importante mencionar que no ha sido igual para todos los sectores. O sea, todos los sectores van recuperándose paulatinamente y de manera distinta. Por el lado del nivel de precios, se observa que la economía de Costa Rica ha tenido un aumento en el nivel de precios. Y este comportamiento se puede explicar por el aumento de las materias primas que nosotros importamos. Acá el ejemplo particular es el precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube a nivel internacional, eso afecta el nivel de precios localmente. Y eso es lo que se ha estado viendo recientemente cuando uno observa los datos de inflación. El economista afirma que las cifras fiscales mejoraron al cierre del primer cuatrimestre del año, al punto que mostraron un superávit primario por primera vez en 6 años. Otro punto positivo es que debido a la confianza de los inversionistas en el país, el financiamiento de Hacienda para atender sus necesidades sobrepasó la meta planteada para el primer semestre del 2021, lo cual quita presión al alza sobre las tasas de interés. En el caso de la inflación, ha tenido un leve repunte en los últimos meses, producto del aumento de algunas materias primas que Costa Rica importa. Y por otra parte, el incremento en los precios de los combustibles. De cara a los próximos meses, va a ser clave el futuro de los proyectos de ley que se negociaron con el Fondo Monetario Internacional, la recuperación de las economías mundiales y el avance de la atención a la pandemia. Los vacunados contra la COVID-19 y menores de edad podrán ingresar a Costa Rica sin póliza de viaje. La medida regirá a partir del 1 de agosto, cuando se cumple un año de la reapertura de la frontera aérea. A partir del 1 de agosto y con el objetivo de incrementar la visitación de turistas, Costa Rica permitirá el ingreso sin póliza de viaje a menores de 18 años y a turistas con un esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Las vacunas admitidas serán Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. La última dosis de la vacuna debe haberse aplicado al menos 14 días antes del arribo al país. Como comprobante, se aceptarán certificados de vacunación y carnet de vacunación que contenga al menos la siguiente información: nombre de la persona que recibió la vacuna, fecha de cada dosis y casa farmacéutica. Esta medida entrará a regir al cumplirse un año de la reapertura de la frontera aérea, según anunció el ministro de Turismo, Gustavo Segura. A medida que avanza la vacunación en los mercados prioritarios para el turismo de Costa Rica y en beneficio de la reactivación de los viajes internacionales, es muy importante flexibilizar los requisitos sanitarios para aquellas personas que no representan, en términos de costo económico, un riesgo elevado de enfermedad grave ni de hospitalización para el Estado costarricense. Sin duda, este puede ser un estímulo indirecto que aliente la vacunación a potenciales turistas que tienen en la mira nuestro país como destino de viaje.
El país continuará exigiendo a cada turista, independientemente de su edad o de su estado de vacunación, el requisito de completar el formulario epidemiológico denominado Pase de Salud al menos 72 horas antes de su viaje. Quienes estén inoculados deberán adjuntar el formulario al certificado o carnet. Además, los funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo verificarán el cumplimiento de estos requisitos en el apartado del formulario que corresponde específicamente a la póliza de viaje para turistas mayores de 18 años sin vacunación y al certificado de vacunación en los casos pertinentes. Las áreas de salud de Santa Ana, Escazú y San Francisco San Antonio piden a la población que lleguen a vacunarse contra la influenza para agilizar la campaña, ya que pronto tendrán que vacunar también al grupo 5 contra la COVID-19. Las áreas de salud de Santa Ana, Escazú y San Francisco San Antonio, que son administradas por Coopesana RL, piden a los asegurados aplicarse la vacuna contra la influenza. Este virus también se transmite por el aire y puede generar complicaciones como requerir hospitalización. La necesidad de que se apliquen la vacuna contra la influenza se debe a que pronto se iniciará con la vacunación del grupo 5 contra la COVID-19, por lo que las áreas de salud mencionadas posteriormente requieren acelerar la vacunación contra la influenza. El área de salud además recalcó que la vacunación es sin cita previa, pero sí debe cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo ser mayor de 58 años de edad o estar en periodo de embarazo. Asimismo, también se vacunará a niños de 6 meses a 6 años y personas entre los 7 y 57 años que tengan algún factor de riesgo. Estas personas deben estar adscritas al área de salud, deben portar su cédula y tarjeta de vacunas. La influenza tiene un comportamiento estacional, es un virus altamente infeccioso que nos provoca aumento en lo que son las consultas médicas, en las hospitalizaciones e incluso también por la gravedad de las complicaciones puede llevar al paciente a la muerte, ¿verdad? Hasta el miércoles 7 de julio se había aplicado 3.725 vacunas contra la influenza en el área de salud de San Francisco San Antonio. La cantidad de dosis meta en este centro médico es de 11.300. En el área de salud de Santa Ana se han aplicado 4.158 y tiene una capacidad de 16.100, mientras que en el área de salud de Escazú se han vacunado 4.394 personas y la meta es de 16.800. Las autoridades de salud recuerdan a la población que si se aplicó la vacuna contra la COVID-19 debe esperar 14 días para vacunarse contra la influenza. De esta manera hacemos nuestra primera pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Celebramos 52 años de historia. Banco Popular y de Desarrollo Comunal, un banco diferente. En la Costa Rica de finales de los años 60, la sociedad no percibía a las entidades financieras como una opción para cumplir sus sueños y proyectos. Es ahí donde las personas trabajadoras de la época, apoyados por la visión y liderazgo de ciudadanos como el entonces presidente, José Joaquín Trejos Fernández, y la diputada Cecilia González de Penrod, impulsan la creación de una institución con un profundo compromiso social. El 11 de julio de 1969 se crea el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el objetivo central de brindar protección económica, inclusión financiera y bienestar a las personas trabajadoras del país, mediante el fomento del ahorro, la satisfacción de sus necesidades de crédito y el financiamiento y acompañamiento de proyectos para las organizaciones de desarrollo de las comunidades. Esta gran alianza con los sectores sociales y productivos se ve ratificada en la década de los años 80, con la instauración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, conformada precisamente por representantes de cada una de estas instancias y que, ante todo, representa el máximo órgano de decisión estratégica de la institución. Tras más de medio siglo de ocupar un lugar especial en el corazón de la ciudadanía y gracias al esfuerzo de sus equipos y la confianza de sus clientes, el Banco Popular, en conjunto con sus sociedades anónimas, Popular Pensiones, Popular Correduría de Seguros, Popular Valores y Popular Fondos de Inversión, conforman uno de los conglomerados financieros más importantes y sólidos del país, con amplio reconocimiento nacional e internacional.
Hoy el Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirma su compromiso con las personas trabajadoras y emprendedoras, las familias, los sectores sociales y productivos, todos los hombres y las mujeres de esta tierra, sin distinciones, quienes cuentan con una entidad cercana, moderna, sólida y que mediante sus acciones en lo económico, social y ambiental, abre puertas y oportunidades a los que más lo necesitan, aportando al impulso de la reactivación económica, la generación de empleo y el crecimiento con equidad. En un momento tan desafiante como el que afrontamos como sociedad, seguiremos respondiendo con eficiencia y llevando soluciones y tranquilidad a nuestros clientes. No fallaremos en esa misión porque promovemos un futuro mejor y sostenible para la ciudadanía y las nuevas generaciones, porque nos atrevemos a pensar en grande, porque el compromiso social y la solidaridad están en nuestro corazón y porque, ante todo, amamos a Costa Rica. Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 52 años construyendo bienestar. Continuamos con más noticias. El IAFA advierte de más cierres por falta de presupuesto y afirman que con el dinero asignado para el próximo año no será suficiente para cubrir las necesidades mínimas para seguir brindando los servicios. Autoridades del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia mantienen preocupación en torno a la realidad financiera que vive la institución a falta de la aprobación del presupuesto extraordinario por parte de la Asamblea Legislativa. El presupuesto extraordinario solicitado corresponde a un monto de 1.308 millones de colones que se requieren para brindar servicios de alimentación y asistencia a los residentes del Centro para Atención de Personas Menores de Edad, Casa Jaguar, traslado de pacientes a centros hospitalarios en condición crítica y limpieza y seguridad de las instalaciones ubicadas en todo el territorio nacional. Hace aproximadamente 2 meses, IAFA se vio en la obligación de suspender algunos servicios por falta de presupuesto, entre los cuales se encuentran 6 centros de atención integral en drogas ubicados en zonas altamente vulnerables del territorio nacional, el Centro de Acogida de Cristo Rey, la Unidad Móvil, Cuidado de Personas Menores de Edad y la atención de centrales telefónicas. Debido a la interrupción de estos servicios, se dejaron de atender a más de 5.800 usuarios con algún tipo de dependencia y un aproximado de 700 personas menores de edad con problemas de consumo, y de no contar con el presupuesto solicitado, la población afectada iría en crecimiento. A partir de este año pasamos a hacer presupuesto nacional. Entonces, todos los órganos adscritos al Ministerio de Salud pasamos directamente al Ministerio de Salud y desde ahí el presupuesto se nos deriva a cada uno. Esto ha generado una gran situación, una gran dificultad para el manejo de lo que son los dineros. Entonces, desde diciembre nosotros tenemos la noticia de qué fue lo que se aprobó dentro del presupuesto nacional para nosotros, y en eso ya vimos una reducción de un 50%. Que desde ahí ya hemos tenido la afectación directa, en la cual en enero, en febrero se mandaron justificaciones indicando cuál era la preocupación de nosotros, que con esa cantidad de dinero no podíamos cubrir. Según el IAFA, el mayor desempleo y la muerte de seres cercanos o familiares ha traído un aumento considerable en el consumo de sustancias psicotrópicas, por lo que la suspensión de más servicios provocaría una mayor problemática social. De no aprobarse el presupuesto en los próximos días, autoridades de IAFA deberán valorar la suspensión de más servicios. Lamentablemente el servicio no puede continuar, y esa es la parte que más nos preocupa, porque estamos hablando de una afectación directa a personas menores de edad que están en consumo de sustancias psicoactivas y que en este momento están en un proceso residencial. Está en un proceso que se vería detenido y con una afectación específica tanto para ellos, para sus familias y para la comunidad. Adicionalmente, el 21 de mayo pasado, la Junta Directiva de IAFA aprobó el presupuesto para el 2022 por un monto total de 9.337 millones de colones. Sin embargo, argumentan que esta suma no es suficiente para cubrir las necesidades mínimas para continuar brindando los servicios que la misma ley de creación le exige a la institución en el próximo año. El Tribunal Supremo de Elecciones informó que los costarricenses que vivan en el extranjero deben actualizar su domicilio electoral por Internet. El trámite se puede realizar mediante un formulario electrónico a más tardar el próximo 5 de octubre. El Tribunal Supremo de Elecciones puso a disposición de todos los costarricenses residentes fuera del territorio nacional un formulario digital en su sitio web para solicitar el traslado de su domicilio electoral y poder votar el próximo 6 de febrero. Las personas que deseen sufragar en el mismo sitio donde lo hicieron en el 2018 no deben gestionar ningún cambio o actualización.
Además, previamente pueden consultar los consulados donde se habilitará la posibilidad de votar en el extranjero en la página www.tse.go.cr. Los interesados pueden efectuar el trámite desde ahora y a más tardar el próximo 5 de octubre, fecha en que cierra el padrón electoral o lista de votantes. El trámite también lo podrán solicitar los jóvenes que tengan 18 años de edad o que los cumplan durante estos meses, incluso el propio día de los comicios. Esta medida evitará que los ciudadanos que vivan en otros países se trasladen largas distancias. El procedimiento para completar el formulario web es muy sencillo y cuenta con estrictas medidas de seguridad. La persona deberá contar con la cédula de identidad vigente, es decir, la más reciente que haya tramitado. En el sitio del tribunal accederá a la pestaña Registro Civil y posteriormente ingresará al vínculo Servicios. Luego, en Servicios en línea, debe elegir el apartado Traslado electoral para voto en el extranjero. Ahí recibirá instrucciones generales. Una vez leídas las condiciones y revisadas las dimensiones de las imágenes solicitadas, debe oprimir el botón Continuar. Posteriormente, ingresará el número de cédula y completará la información del formulario con datos personales. Después, insertará 3 fotografías digitales con fondo blanco. Una vez remitido el formulario completo, se enviará un correo electrónico al usuario, con el aviso de que en los siguientes 3 días se le notificará el resultado de la solicitud. Al 31 de mayo pasado, habían 46.458 electores empadronados en el extranjero, de los cuales 23.932 son hombres y 22.526 mujeres. Con respecto de la última elección, en el 2018, la cifra aumentó en un 45,8%. De esta manera hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con toda la información del ámbito internacional. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Alex Galindo nos lleva a conocer las historias de jóvenes que se enfrentan al mundo con una característica que los ha llevado a ser señalados por la sociedad: el síndrome de Down. Gonzalo trabaja aquí en Cinépolis y esta vez conoceré sus labores. Up Down, los sábados a las 5:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ellos son Los Campos y es el tercer mes que disfrutan su premio para comprar en el súper gracias a sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Pague usted también con sus tarjetas y podría ser uno de los 10 ganadores de 300,000 colones por mes durante lo que queda del año para compras en el supermercado. Nuestras tarjetas le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Vamos de inmediato al ámbito internacional. El Papa Francisco, internado desde hace una semana tras ser sometido a una operación de colon, se dirigió a los fieles este domingo desde su balcón en el 10º piso del hospital donde se encuentra. El Papa Francisco se reencontró con sus fieles el domingo. Lo hizo desde el balcón del 10º piso en el hospital donde se recupera de una operación de colon. Con la voz un tanto ronca, pero con mucho ánimo, agradeció las oraciones elevadas en su nombre durante su convalecencia. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Me alegra poder mantener la cita dominical del Ángelus también aquí desde el Hospital Gemelli. Gracias a todos, dijo el pontífice ante unas 200 personas que lo aclamaban. Resaltó la importancia de contar con un buen servicio sanitario accesible para todos y llamó a asumir el compromiso de trabajar para mantenerlo. También tuvo un pensamiento para Haití tras el asesinato de su presidente, deseando que cese la espiral de violencia. El Vaticano aún no ha aclarado cuándo regresará el Papa argentino a su pequeña residencia de Santa Marta. Su operación del domingo pasado, con anestesia general, consistió en una colectomía izquierda, donde se extirpa un trozo del colon, una cirugía programada puesto que sufría estenosis diverticular sintomática del colon. Haití pidió a Estados Unidos y a la ONU el envío de tropas para proteger sus puertos, aeropuertos y otros sitios estratégicos tras el asesinato de su presidente.
El ministro de Elecciones de Haití, Matías Pierre, pidió a Estados Unidos y la ONU que envíen tropas para proteger los puertos, el aeropuerto y otros lugares estratégicos. El país atraviesa un momento tenso tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado miércoles. Las autoridades temen que los mercenarios a los que se les acusa del crimen puedan destruir infraestructura para sembrar el caos. El Departamento de Estado y el Pentágono confirmaron haber recibido una solicitud de asistencia de seguridad e investigación, pero no especificaron el despliegue de un contingente. El viernes, el director general de la Policía de Colombia, José Vargas, dijo que al menos 17 exsoldados colombianos son sospechosos de estar involucrados en el asesinato del presidente haitiano. Moïse fue asesinado por un comando de 28 personas. Había 2 estadounidenses de origen haitiano en el grupo. El crimen agravó la crisis política en el país, la nación más pobre de América. Hasta acá este resumen informativo. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos mañana lunes a partir de las 6:30 de la mañana con más información. Que tenga una linda noche.